Casos de injusticia. Ley sin orden. Saludos comunidad y familia PPLs, sean bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de un caso realmente muy triste, muy impactante, que amablemente nos ha hecho llegar una suscriptora a través de la página, en donde ella nos cuenta que su esposo, siendo inocente y con 60 años de edad, fue víctima total por parte de las autoridades, que a final de cuentas lo recluyeron en el Cerezo de Chiconauhtla, y que ahí fue donde, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto, y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo eso nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de esos muy lamentables casos injustos que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. ¿Qué tal? Soy la señora Gloria. Muchísimas gracias por haber aceptado el que le enviara la historia del caso de mi esposo, a quien por cuestiones de seguridad y respeto a su memoria le llamaremos José. Este caso de verdad fue realmente muy lamentable, porque mi esposo no era ningún delincuente, no era una mala persona. De hecho, a mis dos hijos que procreamos ambos, un hombre y una mujercita, él siempre nos amó con todo su corazón, con toda su alma. Mi esposo siempre fue muy generoso con nosotros. A mí, en lo personal, siendo su esposa, siempre me dio el respeto y me valoró como mujer, como ser humano, como su esposa, como su pareja. Siempre luchó arduamente, trabajando, honrada y honestamente, para que nunca nos faltara nada. El tiempo que estuvimos juntos realmente fue maravilloso y todo iba bien. Realmente nosotros estábamos enamorados y nos encantaba vivir en nuestra casa que juntos logramos construir. De verdad, mi esposo José no tenía por qué haber terminado de esa forma. Realmente esto fue lamentable porque él fue víctima de las arbitrariedades de malas personas, de malas autoridades. En realidad, mi esposo José en ese tiempo tenía 59 años de edad. Y déjeme contarle que esta historia inició en el año 2015, cuando mi esposo José estaba muy feliz y contento, ya que acababa de recibir en el mes de diciembre lo que era su prestación en el trabajo, lo que todos conocemos como aguinaldo, y aparte a él le habían dado su caja de ahorro y otra prestación que no recuerdo si era el fondo de ahorro. El chiste es que en ese tiempo mi esposo juntó bastante dinerito. Él realmente estaba muy feliz y contento. Trabajó por varios años en una empresa refresquera que está ubicada en Jardines de Casanueva, en lo que es el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, atrás de las oficinas generales de Cerro Gordo, como es conocido. Mi esposo estaba feliz y contento trabajando en esa empresa refresquera. De verdad, duró muchos años trabajando ahí y él era feliz por todas las prestaciones que a ellos les daban, como trabajadores, como vendedores, ayudantes, choferes de reparto,
preventistas, juntaban una buena cantidad de dinero para sus familias. Este era el caso de mi esposo, y él siempre que recibía su dinero, feliz y contento, nos lo hacía saber, porque siempre decía que él lo que menos quería es de que nos faltara algo o que nos quedáramos con las ganas de algo, y siempre aprovechaba cuando recibía su dinero para dos cosas: invertir en lo que es la remodelación de nuestra casa o comprarnos lo que nosotros gustáramos, tanto sus hijos como yo. O en ocasiones, dependiendo cómo le fuera, optaba por las dos opciones: el guardar dinero para remodelar la casa y el comprarnos regalos para Navidad, para las fiestas decembrinas. Nosotros éramos una familia feliz. Ese día recuerdo que fue después del día 15 de diciembre del año 2015, cuando mi esposo llegó feliz y contento entre eso de las 7 y 7:30 de la noche. Estamos hablando de cerca de las 19:30 horas, cuando él llegó a casa junto con un amigo que, por la felicidad que traían, ellos decidieron tomar una cerveza afuera de la casa. Nosotros teníamos un pequeño negocio, era un negocio honrado. Vendíamos fritura, chicharrones preparados, chicharrones en bolsa, lo que es prácticamente la fritura. Y lógico, nos iba igual muy bien. Mis hijos estaban contentos porque mi hijo, el mayor, que era el hombrecito, él ya trabajaba también. Y mi hija, ella estaba estudiando la universidad. Entonces, ella, cuando tenía sus ratos libres, me ayudaba en lo del negocio y en los deberes del hogar también, así como siempre estaba atenta a sus tareas, a sus clases, a estar bien en la escuela. Como ya lo dije, mi hijo, el mayor, ese día estaba en casa y estábamos pendientes de lo que sucedía. Me acuerdo que mi esposo José estaba feliz y contento. No habían ingerido mucho, si acaso llevaban una cerveza cada quien, y de las latas esas medianitas. Cuando llegó una patrulla de la Policía Municipal de Ecatepec, bajándose varios elementos, puesto que llegaron en una de esas camionetas tipo pick-up, con varios oficiales a bordo, los cuales se bajaron y a base de groserías empezaron a decirle a mi esposo y a su amigo que estaban infringiendo la ley, que estaban bebiendo en la vía pública, que ya estaban demasiado ebrios, tomados. Por lo que mi esposo le respondió a los oficiales que estaban, si acaso, en la puerta de la entrada de nuestra casa. Los oficiales le dijeron que no les importaba, que ellos estaban infringiendo la ley y que se los iban a llevar. Por lo que mi esposo accedió y le dijo que sí, que entonces los presentara ante un juez calificador y que no había problema, que iban a pagar una multa. Esto que mencionó mi esposo provocó que los policías municipales se molestaran y empezaron a golpearlos. Arremetieron en contra de ellos, golpeándolos bruscamente, y nosotros, pues, obvio, tratamos de evitar que les siguieran pegando, ya que igual salieron vecinos por los gritos y escándalo que había. Yo empecé a gritar y a decirles a los oficiales que no golpearan a mi esposo. Mi hijo también intentó decirles que no tenían por qué golpearlos. A mi hijo le pegaron con un arma larga y lo desmayaron. Mi esposo les decía que no tenían por qué pegarles, que no había problema, que ellos iban a acceder. Bueno, el chiste es de que se los llevaron a los dos. Pero no obstante eso, de que se los llevaron, tardó cerca de más de 2 horas que los anduvieron paseando, ya que nosotros le preguntamos a uno de los oficiales porque le comentó que llegaron más patrullas y nosotros les preguntamos que a dónde se los iban a llevar. El oficial que nos respondió nos dijo que no sabían si los iban a llevar a Los Arcos o a Las Américas.
Y en realidad nosotros en calidad de urgencia nos movimos también. Y sinceramente no estuvieron en Los Arcos ni en las Américas, ya que unos vecinos nos apoyaron y ellos fueron a las Américas y nosotros fuimos a Los Arcos, mi hijo y yo. Mi hija se quedó pendiente en la casa y ciertamente estábamos comunicándonos entre los vecinos y nosotros y ambos coincidíamos que ninguno de los dos se encontraba en ninguna de las estaciones de policía o delegaciones, como se les llame, ni en Los Arcos ni en las Américas. Esto nos obligó a acudir directamente a la fiscalía, a la que está ubicada en la colonia de San Agustín, primera sección. En ese centro de justicia acudimos a preguntar y honestamente ahí no nos querían dar información y no nos querían dar información. Ya habían pasado 3 horas cuando vimos que llegaron los oficiales rápidamente y bajaron ahí de las patrullas a mi esposo, que iba muy golpeado, demasiado golpeado, y a su amigo. Y de ahí nos dijeron que teníamos que darles 25,000 pesos por cada uno a la gente del Ministerio Público para que pudieran salir y que no les presentaran más cargos. Nosotros les preguntamos que por qué les iban a poner más cargos si ellos no habían hecho nada, no habían cometido delito alguno. Por lo que el agente del Ministerio Público nos respondió groseramente que él sabía lo que estaba diciendo y que teníamos escasos un par de horas para llevarles ese dinero. Nosotros realmente nos fuimos a la casa a recolectar ese dinero y le dimos aviso a los familiares de su amigo de mi esposo, mismos que nos encontraron en nuestro domicilio. En ese tiempo, deje mencionarle que vivíamos nosotros en la colonia San Agustín, tercera sección, muy cerca de la colonia Campiña y de la colonia El Segor, Ciudad Azteca, cerca de la pirámide, y también muy cerca de la avenida R1 o Adolfo López Mateos. Entonces nosotros lo que hicimos fue juntar ese dinero lo más pronto posible y llevárselo a la gente del Ministerio Público. Cuando llegamos a la Fiscalía de San Agustín y le entregamos en mano propia el dinero, los 50,000 pesos a la gente del Ministerio Público, él nos dijo que estuviéramos pendientes, que nada más iban a recibir un castigo de 36 horas de arresto y que los iban a dejar salir. Nosotros realmente nos confiamos, creímos en lo que nos dijo el agente del Ministerio Público y nos retiramos, no sin antes mencionarle a la gente del Ministerio Público que si podíamos pasarles alimento, unos tacos, unas tortas, agua, refrescos, qué sé yo. Él nos dijo que sí. Entonces nosotros les dejamos alimento a mi esposo y a su amigo y nos retiramos a la casa, puesto que la gente del Ministerio Público nos dijo que estuviéramos muy pendientes y alertas para en cuanto salieran, pero que esto sería en 36 horas. Después de las 36 horas regresamos a la fiscalía y nos dijeron que lo reglamentario eran 48 horas, que volviéramos antes de las 48 horas para que recibiéramos a mi esposo y a su amigo, que por el dinero que ya le habíamos dado a la gente del Ministerio Público, que no había ningún problema, que mi esposo y su amigo iban a salir antes de las 48 horas, un poquito antes, que estuviéramos pendientes. Nosotros volvimos a creerle a la gente del Ministerio Público y nos retiramos, llegando casi a las 46 horas. Cuando una hora faltaba para las 48 horas, entramos a preguntarle a la gente del Ministerio Público, mismo quien nos dijo que ya no se encontraban ahí, que ya habían sido trasladados a el reclusorio de Chiconauhtla. Nosotros, créame que le lloramos, le preguntamos el por qué lo habían trasladado al reclusorio, que mi esposo era inocente. Cabe mencionar que estando ahí en la fiscalía, cuando nosotros estábamos ahí preguntándole a la gente del Ministerio Público el por qué los habían trasladado, vimos que en la parte de afuera llegó la familia del amigo de mi esposo, mismos quienes nos dijeron que al amigo de mi esposo sí lo habían dejado salir a las 40 horas y a mi esposo a las 43 horas lo trasladaron
al reclusorio de Chiconaucla. Realmente nosotros no entendíamos qué estaba pasando o por qué habían hecho eso las autoridades. Fue el inicio de un martirio, de un calvario. Y aparte de eso, el amigo de mi esposo nos dijo que nos moviéramos rápidamente, que porque a mi esposo José le habían golpeado más adentro en las celdas, en galeras. Lo habían golpeado más los policías y de paso hasta los agentes de investigación. Mismos quienes le decían a mi esposo que donde su familia hiciera algo en contra de ellos o en contra de alguna autoridad, que ahí lo iban a desaparecer. Pero cuenta el amigo de mi esposo que lo metieron a una celda aparte y ahí fue donde lo golpearon más. Lo golpearon brutalmente, que mi esposo quedó inconsciente. Su amigo, por más de que les gritaba que no lo golpearan ya, que lo dejaran por favor, pues a él solamente le dieron toques con un aparato taser y le decían que se callara el hocico. Y bueno, ya el amigo de mi esposo ya no pudo decir más nada. Cuando trasladaron a mi esposo José al reclusorio de Chiconaucla, nosotros nos movimos rápidamente para acudir y preguntar e informarnos. Al otro día luego le dieron su primera audiencia, la presentación de cargos. Fue ahí cuando no entendíamos por qué las autoridades eran así, puesto que a mi esposo le estaban imputando un robo a transeúnte con modificativa agravante por la cantidad de 150 pesos. Entonces, no podíamos entender el qué estaba pasando, el por qué le habían imputado ese delito. Y a mi esposo le dijeron que si se declaraba culpable o se iba a juicio. Nosotros nunca volvimos a tener contacto directo con mi esposo. Todo fue a través del abogado de oficio que le impuso el Estado. Nosotros queríamos contratar un abogado particular, pero una persona nos dijo que tal vez sí era mejor que el abogado de oficio lo sacara rápidamente, puesto que era un delito menor. El abogado de oficio nos dijo que mi esposo dijo que con tal de salir rápidamente, que igual y se declaraba culpable, pero que en realidad él era inocente. Entonces el abogado de oficio le dijo, pues si eres inocente, vete a juicio, pero va a ser un juicio que va a tardar más de 2 años y que seguramente vas a perder porque el Ministerio Público y el fiscal van a presentar pruebas, van a presentar evidencias, van a presentar a la testigo, a la persona que según le robaste, y va a ser un juicio que seguramente vas a perder y te vas a quedar en prisión de 12 a 16 años por ese delito que te están imputando. Lo mejor sería que te declares culpable y te van a dar la sentencia de 5 años y 8 meses, pero va a caber la probabilidad de que salgas con el dispositivo de preliberación electrónica, mejor conocido como brazalete. Ese dispositivo puede que te lo coloquen a los 6 meses y salgas rápidamente. Entonces mi esposo optó por declararse confeso, declararse culpable, aunque él seguía pensando que pues él era inocente y no tenía por qué pagar un delito que jamás había cometido. Pero lamentablemente estábamos en sus manos, en sus garras de las malas autoridades policiales, ministeriales, penales, y no se podía hacer más nada. A mi esposo le dieron los 5 años y 8 meses, pero nosotros empezamos a tener contacto con él antes de que se declarara culpable. Empezamos a ir a visitarlo, pasaron cerca de 3 meses y nosotros lo íbamos a visitar, pero mi esposo comentaba que ahí en el reclusorio de Chiconaucla era un infierno, porque lo que les ponían a hacer era muy pesado. Mi esposo a sus ya casi 60 años de edad, él ya no estaba como para andar haciendo ese tipo de labores, ejercicios y trabajos que les ponen a hacer en el reclusorio. Cabe mencionar que pese a que pagamos la dichosa talacha y la estancia en su celda, a mi esposo ahí en el reclusorio se ensañaron con él y lo golpearon. Lo golpearon porque él no se dejaba ya, a final de cuentas, de la gente que dirigía el módulo, de la gente que dirigía la talacha, menos de los custodios.
Entonces, un día nos marcaron por teléfono y nos dijeron que teníamos que acudir al reclusorio de Chiconaucla porque mi esposo había tenido un pequeño accidente. Antes de todo esto, yo le había dicho a mis hijos que teníamos la fe y la esperanza de que su padre saliera de prisión, porque seguíamos creyendo en que él es inocente y que él no había cometido ningún delito y que él tenía que salir. Y sí, así fue. Mi esposo salió. El día que fuimos a verlo, que nos hablaron por teléfono, nos dimos cuenta que mi esposo salió, pero salió muerto, porque según las autoridades nos dijeron que mi esposo había fallecido de muerte natural, pero mentira, porque nosotros ya en casa, con más miembros de la familia, con vecinos, pagamos porque que indagaran los motivos del fallecimiento de mi esposo y todo apuntó a que había fallecido por golpes contusos, golpes que le provocaron un daño cerebral y traumatismo cráneoencefálico expuesto. Entonces, realmente a mi esposo me lo mataron ahí en el reclusorio de Chiconaucla a golpes. Esto fue algo que nos llenó realmente de bastante tristeza, de angustia, de decepción, de saber que hoy por hoy no se puede confiar más en las autoridades, ni municipales, ni estatales, ni de investigación, mucho menos ministeriales, y para acabarla menos en las penales, porque todas son una serie de corrupción, son malos, y si uno habla o les dice o se les opone, puede que se ensañen con nuestros familiares, nuestros PPLs como ustedes les llaman, y si nuestros PPLs reclaman algún derecho, pueden hasta arrancarles la vida, como lo hicieron con mi esposo José. Después de todo esto que pasamos y del aviso que dimos a su trabajo de mi esposo, nos dieron una gran ayuda, una liquidación de mi esposo al presentar su acta de defunción y todo lo que le pasó a mi esposo. Optamos por mejor sacar nuestros documentos y venirnos para Estados Unidos, en donde aquí en Estados Unidos hemos solicitado la ayuda de derechos humanos de forma internacional. De verdad que ellos nos han dado esperanzas de poder hacer algo en contra de las autoridades. Por ahorita, hasta donde sé, solo han enviado recomendaciones, pero esta persona de derechos humanos que nos está apoyando nos dijo que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No puedo hablar más de ese tema, créanme o no, realmente esta fue la terrible y muy lamentable historia del caso de mi esposo José, quien me lo mataron a golpes en el reclusorio de Chiconaucla, y simple y sencillamente por estar purgando la sentencia de 5 años y 8 meses por un delito que jamás cometió. Muchas gracias.